Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 2, y así dice la poderosa palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El título para este mensaje de hoy es Gozando de la verdadera libertad. Miren, muchas veces nosotros caemos debido a la tentación del pecado, pero esta es una tentación que comienza en nuestros corazones. Es porque en nuestros corazones hay deseos, hay anhelos que muchas veces van más a favor de deseos netamente carnales y no van conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ese deseo está expectante, solamente esperando la oportunidad para manifestarse y materializarse. Y allí es donde el pecado, que una vez empezó en el corazón, en la mente, se materializa en los actos. Obviamente, ya un pecado que se maquina aquí, ya en sí, ya ha sido concebido. Pero ahora bien, el pecado como tal tiene sus consecuencias, unas consecuencias que muchas veces son palpables, como por ejemplo relaciones rotas, lesiones personales y pues desafortunadamente la muerte física. Pero también el pecado, adicional a la muerte física, también tiene una muerte espiritual, porque a medida que más nos adentramos en el pecado, es decir, más nos relacionamos con él, como si estuviéramos relacionando con una persona, pues más alejados nos vamos a encontrar de Dios. Entonces, tenemos una vida de frente al pecado, abrazando el pecado, pero dándole totalmente la espalda a Dios. Y la verdad es que nosotros como seres humanos somos totalmente dependientes de Dios. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor para vivir porque primeramente para ser salvos de ese pecado con el que ya venimos desde que nacemos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para resolver ese problema. Luego necesitamos al Señor para esta libertad. Ahora bien, el pecado nos puede dar algún momento de satisfacción efímero, pero deja consecuencias y también deja en nosotros culpa, frustración, desolación, en fin, todos los frutos de él no son nada buenos. Pero en Jesucristo tenemos la solución para darle la espalda al pecado a través de un arrepentimiento genuino, a través de aceptarlo como Señor y Salvador. Y de esta manera nosotros podemos gozar de la verdadera libertad. No podemos confundir libertad, que es la que nos ofrece Dios al darnos vida, al darnos la libertad de las ataduras del pecado, al alejarnos de esas consecuencias como la culpa, la desolación, la frustración, para ser totalmente salvos. Y a través de Jesucristo le damos la espalda al pecado y le damos la cara a Dios. Y lo importante es que ya no vamos a tener que vivir con esa culpa, con esa condenación, porque la libertad en Cristo es eso, libertad para vivir la verdadera vida en el Señor, conforme a sus propósitos. El libertinaje es el camino que nos ofrece el pecado, que es de total desenfreno, sin dominio propio, para entregarnos a los placeres de la carne. Y muchas veces, cuando esos placeres de la carne nos visitan, ni siquiera eran nuestros propios deseos. Es decir, que el pecado, cuando se concibe en nosotros, empieza a crecer de tal manera que muchas veces nos ha llevado a hacer cosas que ni siquiera nosotros en un principio deseábamos. Lo mejor es que en Jesucristo tenemos una oportunidad para ya no ser víctimas de las ataduras del pecado y de sus consecuencias de muerte, sino viviendo la verdadera vida. Porque el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesucristo, tiene la vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos recuerdas que en ti hay verdadera salvación, hay verdadera vida eterna, hay verdadera libertad de los pecados. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar en ti, Señor,
para que de esta manera nosotros, Señor, vivamos de frente a ti, de espaldas al pecado y no afectados por las consecuencias del pecado, sino deleitándonos, Señor, en la vida verdadera que solo la podemos tener a través de ti. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente bella, mis hermanos, que el Señor les bendiga y recordemos, si nosotros queremos ser realmente libres del pecado, una vida en Cristo lo puede hacer, porque cuando le recibimos como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él nos toma, nos guarda, nos protege, nos limpia, nos restaura y nos deja enteramente preparados para toda buena obra. Que Dios les bendiga.